Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar eh, de la hoja de pilas qué es lo que significa los refuerzos R1, R2 y R3 dentro de los diseños que hagamos con la hoja de Excel. Entonces, empecemos. De las pilas anteriores que habíamos diseñado, que eran estas cuatro de la esquina, nos había dado que esas pilas habían requerido una cuantía del 0,6%. Quiere decir que estaban por encima de la cuantía mínima normativa de este tipo de elementos, que es el medio por ciento, el 0,5%. En función a eso, entonces nos daba unos refuerzos acá, los cálculos, que nos explicaba la hoja de R1, R2 y R3. Entonces, vámonos a explicar qué es lo que es R1, R2, R3. Vamos a empezar como desde la parte más básica, y es que lo que uno pues pudiera ver normalmente en los planos de diseño de pilas es que si a uno le dio lo que es una cuantía del 0,6 o del 0,8 o una cuantía por encima de la mínima, pues pudiera o ve uno mucho que el refuerzo con esa cantidad de refuerzo se extiende en toda la longitud de la pila en vertical. Eso obviamente pues es respetable, cada cual lo pudiera hacer así. Diría uno que es como el estándar, reforzar toda la pila con una cuantía de una manera tan alta, pero para todos es como muy conocido que pues, los diagramas de momento de las pilas tienen unos máximos y unos mínimos también, como cualquier elemento estructural. Lo que sí tenemos que tener muy claro para los dos casos que siguen es que lo que es R1, el refuerzo R1 y el refuerzo R2 son los refuerzos con los cuales siempre se va a garantizar la cuantía mínima de la pila, dejando el refuerzo R3 como un ajuste hasta una longitud que uno necesite para llegar a la cuantía requerida superior a la cuantía mínima. Es decir, para la cuantía del 0,6, vámonos para la hoja que teníamos. Para la cuantía del 0,6% que nos habían dado estas cuatro pilas, entonces miren que la hoja nos discrimina que el R1 y el R2 y adicional el R3. Vamos a hacer un ejemplo de cualquier otra pila. No sé, cojamos esta C15, a ver qué nos va a pasar. Nos sirve también a manera de ejemplo. Vamos vamos a empezar con unos datos básicos, que sería no sé, un diámetro de 1,10, a ver qué pasa. Empecemos con esto. Y una cuantía del 0,5, por ejemplo. Esta nos sirve muy bien. Ahí tenemos una columna de 40 por 70, diría uno que sí se puede ir a una pila de 1 metro. También estamos sobrados en esfuerzos. Miren aquí este gráfico de columnas que de pronto se me había olvidado explicárselos, va mostrando y se va llenando a medida, más bien como mostrando una relación de demanda-capacidad, en donde a medida que se vayan llenando los cuadritos azules, quiere decir que estamos cada vez más cerca del esfuerzo máximo normativo. Aquí, como ven, estamos sobrados. Miren que apenas está llenando la primera columna a la izquierda del gráfico. Y entonces creería uno que pudiera hasta bajar el diámetro de la pila a 1 metro, que de alguna manera es como el diámetro mínimo constructivo si la pila va a ser hecha a mano. Como ven entonces, para esta columna de acá, que tiene una sección de 40 por 70, vamos y todo a validar si nos podemos ir con 2 ramas. Exactamente. Entonces nos daría que esa pila, el diámetro de 1 metro con un concreto de 28, nos cumple perfectamente esfuerzos. Pudiera uno validar si con 21 le da, hagamos el ejercicio también. Exacto, miren que nos da. Queda casi que queda al límite, pero pues está cumpliendo. Nos pide una campana de 1,76. Aquí, pues como lo vimos en otros videos, es un tema de criterio. Yo aquí sí lo redondearía, por ejemplo, a 1,8 pues, para el ejercicio, dando una relación de fuste campana de 1,8. Está muy bien. No la clasifica porque no hemos creado una pila con estas características.
con dos ramas de estribos, que sería pues como el estándar de pila, que es simplemente un diámetro circular en su perímetro, nos cumple perfectamente. Y con la cuantía mínima, el diagrama de flexocompresión también nos da. Aquí ya nos salió otra tipología de pila con una cuantía mínima, que es justamente de punto lo que estamos buscando para explicar el ejercicio. Aquí como ya tenemos esta diseñada, démosle a añadir y aprovechemos y nos traemos esta de una vez, esta C14 para acá, C14, vamos a, dejemos estos mismos valores a ver si nos da, ¿sí? Y la campana que habíamos calculado, ya se me olvidó, creo que era de 1,80, al último la que dejamos. Entonces, sí, esta nos dio de 1,80, nos sigue cumpliendo absolutamente todo, flexocompresión, nos salió otra tipología de pila, entonces la vamos a añadir. Y vamos a crear el nuevo tipo de pila. Bueno, entonces creamos el nuevo tipo de pila dándole clic al botón de acá. Aquí nos salen entonces el nombre propuesto, que es un consecutivo en función a la posición que tenga en el cuadro de pilas. Salen los datos de esta pila que, como tenemos aquí chuleado esto, pero con este botón de opción seleccionado, entonces los está tomando son los datos del cálculo actual. Ya lo que habría que hacer sería incluir, y él ya nos incluye entonces dentro de este cuadro de pilas y en el cuadro de pilas básico de la hoja de diseño, los datos de esa pila nueva. Si uno se para, simplemente da un clic en la pila aquí en el cuadro, en esta parte de la derecha va a listar cuáles columnas tienen asignadas esta tipología de pila. Entonces, por ejemplo, miren que acá me muestra que es la C14 y la C15, y vamos a correr esto para acá, que son las nuevas columnas que habíamos ingresado, y aquí ya también está clasificado automáticamente con los datos que le comentaba aquella vez, que quiere decir una en el nudo, estas no las estamos utilizando, todavía no hemos llegado al video de explicación, y como no hay R3, esta T, que de alguna manera es la abscisa donde se produce el mayor momento en la pila, pues también parece vacía. Aquí hay unos esquemas de colores. Miren que en este cuadro resumen nos está mostrando como con esta regla de color rojo las variaciones en F'C. De alguna manera es simplemente una guía como para uno tener un control visual de lo que está haciendo. Y lo mismo pasa en esta de acá. Si tuviera aquí una pila de 20 metros de longitud, miren que ya se me cuadran estas barras de colores indicando pues que aquí hay una variación de longitud. Aquí como le cambié la longitud, miren que se me destipificó. Ya no encontró una pila con estas características de 20 metros de longitud. La que existe es de 17 metros y medio y ahí sí la clasificó. Pues eso por ese lado. Entonces, bueno, les quería mostrar era esto que si le damos un solo clic, entonces aquí nos aparecen listadas las columnas que tienen asignada esta tipología de pila. Ya teniendo entonces esto, que sería la nueva tipología de pila, ahora sí les voy a explicar entonces la diferencia entre una pila que tenga una cantidad mayor del punto 6, que siempre viene y aparece ya el refuerzo R3, y una pila que tenga una cuantía una cuantía mínima que es del medio por ciento, que aquí ya nos aparece el refuerzo R3, solo nos aparece el R1 y el R2. Vamos entonces a explicarles cuáles serían de pronto las posibles alternativas que se nos ocurren, además que pueden haber más. Entonces, lo que uno ve normalmente es que uno pudiera simplemente colocar todos los refuerzos al 100% de la longitud de la pila. Eso puede ser un criterio de cualquier persona, en donde si la pila dio, no sé, el 1% de cuantía, una cuantía muy elevada, muy costosa para el proyecto, pues uno pudiera decidir perfectamente que va a colocar todo el refuerzo en toda la longitud de la pila. Cuando estrictamente la norma nos exige colocar el refuerzo en toda la longitud de la pila, lo veíamos en uno de los videos anteriores, lo que dice la norma, y es que si únicamente estrictamente es necesario vía norma cuando la pila está a tracción. Ninguna de estas pilas de nosotros está a tracción.
de alguna manera quisiera decir que este refuerzo, pues la norma no deja colocar refuerzos de menos de 6 metros de longitud para pilas, y entonces uno pudiera, si hace un modelo estructural de la pila con resortes, donde sale el diagrama de momentos, eh, casi que validar exactamente hasta dónde se pudiera llevar el refuerzo ajuste, que sería el R3, dejando obviamente lo que es R1 y R2, que como les decía anteriormente, son refuerzos que eh, cumplen es con la cuantía mínima de la pila, quiere decir que menos de ahí pues no pudiéramos colocar, ¿cierto? Entonces, dejando pues este claro que es tirando el refuerzo en el 100% de la longitud de la pila, pudiera haber otra posibilidad y es que uno pueda decirle uno puede hacer un despliegue de una pila en donde lo que es R1 y R2 lo tiran el 100% de la longitud de la pila, quiere decir que vas a tirar la cuantía mínima completa en toda la longitud de la pila, pudiera ser como lo más obvio, y tirar el refuerzo R3, que es un refuerzo, recuerden que es un ajuste entre la diferencia entre la cuantía que debo colocar cuando está mayor de la mínima y la mínima. Entonces aquí vendrían a aparecer ya los refuerzos R3 simplemente llevados a la longitud que uno necesite. Y de una manera como el despiece como, como, pues como, que es el que más utilizamos, y es hacerle un despiece a la pila por temas económicos, que funciona igual perfectamente. ¿Cuál es el criterio? El criterio que también se pudiera utilizar es que en lo que es R1 y R2, que son los refuerzos para cumplir la cantidad mínima de las pilas, si la pila no está a tracción, quiere decir que no es obligatorio tirar el refuerzo en toda la longitud de la pila. El criterio es que el R1 eh, llegue hasta el 75% de la pila, el R2 sí tirarlo hasta el 100% de la pila y el R3 sería el refuerzo a manera de ajuste llevado hasta una longitud tal que la hoja o la metodología que se están diseñando las pilas, que es una metodología de 1978 de la PCA, pudiera uno validar hasta dónde lleva el R3, quedando el esquema de refuerzo de pila, como lo muestran acá, en donde el R3 es más cortico, viene el R1 un poco más largo y viene el R2, que ese sí va hasta el 100% de la pila. Miren, el R1 al 75, el R2 al 100 y el R3 hasta una distancia que uno puede hallar. ¿Cuál sería el criterio entonces? ¿Cuántas varillas sería R1 y cuántas varillas serían las que componen el R2? Es decir, ¿cuántas varillas de las que me dio para la pila, suponiendo que eran, no sé, 20 varillas, cuántas de esas 20 varillas las llevo hasta el 75 y cuántas de esas 20 varillas las llevo hasta el 100? ¿Y cuántas de esas 20 varillas son las que me componen el refuerzo como ajuste? Entonces, también como criterio se tiene, y así lo trabaja la hoja, que el R1 es el 25% del refuerzo total que la pila. Pues del refuerzo total no, del refuerzo de cuantía mínima de la pila. Acuérdense que R1 y R2 son refuerzos de cuantía mínima. Y ese R1 se lleva únicamente hasta el 75% de la longitud de la pila. El R2, que es el 75% del refuerzo de la pila, ese sí se lleva al 100% de la longitud de la pila. Ojo que, acuérdense que no hay necesidad de llevar todo el refuerzo al 100% de la longitud de la pila si la pila no está a tracción. Eso es lo que nos dice la norma. Pero aquí por criterio, entonces, de alguna manera, si la pila no está a tracción, se le pudiera dar una economía a la pila. Entonces, pues no castiguemos toda la pila tirando el 100% del refuerzo en toda su longitud. Sí que más, teniendo en cuenta que pueden haber pilas que no están sometidas a tracción, entonces estrictamente no sería necesario. Y el R3 si es el refuerzo adicional que va en la parte superior de la pila. ¿Listo? Ese es el criterio, diría uno que pudieran ser las tres como posibilidades de utilizar el R1, el R2 y el R3. Es buscando, haciendo un despiece para buscar alguna economía en el tema de cimentaciones. Por eso entonces es que aquí en el cuadro de pilas, el, para
cuando la cuantía entonces es mayor del medio por ciento, él nos tira aquí, ya aparece el refuerzo R3 y esta longitud de 3 metros, mire que aquí está diciendo que es esta T, que nos habla acá, la calcula él según la metodología y nos da el valor, nos da este valor que uno tiene que entrar, así como en el valor calculado de la campana, él nos dice cuánto es, pero ya uno decide cuánto utilizar. Entonces aquí nos dice que el valor de T es este y nosotros como usuario le debemos decir a él cuánto es a lo último que queremos utilizar. Diría uno que pudiera ser este valor de T más la longitud de desarrollo de la varilla que se está utilizando. Entonces, para este caso pudiera ser los 2,87 o pongámosle los 2,90 más la longitud de desarrollo para una varilla número 6, pues ya habría que entrar a ver si le vamos a tener en cuenta la resistencia del concreto o no, pero vámonos para un estándar que pudiera ser que es 2,90 más para una varilla, creo que es de 3 cuartos, en concreto de 21, con estribos, estaría como en metro 10. Pudiera ser entonces que para este ejemplo la T definitiva, es decir, la longitud hasta donde vamos a llevar el refuerzo R3 sea de 4 metros. Eso pudiera ser. Antes de haberle dado añadir a esto es lo que debíamos haber incluido. Aquí pues no hay ningún problema, simplemente le podemos decir que el T, lo que pasa es que pues como para estas pilas de cuantía mínima no había necesidad de manipular esto. Pero para las pilas que ya habíamos calculado antes, que son estas de acá, miren que nos fuimos con 3 metros y resulta que de alguna manera nos faltó sumarle la longitud de desarrollo de la varilla. Entonces, pues de alguna manera el L3 está un poco corto. Aquí ya entonces les había mostrado que el cuadro de pilas ya quedó actualizado con la nueva tipología de pila y nos muestra que, miren que aquí no tiene ningún refuerzo R3. Bueno, y ya por último entonces, para este video, vamos a diseñar estas pilas que estaban al lado de las que ya habíamos diseñado. En este momento ya tenemos dos tipologías de pila, que es la P1 y la P2. Vamos a ver qué pasa con estas 4 columnas que le siguen hacia el interior como segundo eje. Entonces traigamos la C19, empezamos, pues traigamos los valores que tenía como por defecto la C18, ¿cierto? Empecemos por ahí, igual están muy cerca. Creería uno que por esta ser una pila que está más al interior, tiene más carga axial. Entonces nos pudiera dar de pronto una campana obviamente más grande. Y si tiene más carga axial, y la magnitud de los momentos de pronto pues si es parecida de alguna manera a esta que ya habíamos diseñado, al tener carga axial puede que nos pida menos cuantía que esta. Esta está en el punto 6, vamos a ver esta cuánto nos da. Bueno, entonces traigámonos los datos de la columna C18, a ver qué pasa. Aquí ya nos muestra entonces que, bueno, nos dijo que era de 1,30. La campana pues ya está, diría uno que en 2,90. Aquí seguimos cumpliendo pues ya muy a ras el límite. La cuantía del medio por ciento ya está sobrada, efectivamente. Cuando tenemos más carga axial, se nos bajó miren que la misma columna, se nos bajó la necesidad de refuerzo. Bajémonos al medio, démosle otra vez calcular y nos sigue cumpliendo, perfecto. Entonces aquí ya tenemos otra tipología de pila que de alguna manera salió de la pila P1, pero la diferencia es que le pudimos bajar la cuantía al medio y obviamente sí se nos incrementó la campana. Le damos aquí y le damos a añadir. Vámonos para esta de acá a ver qué nos pasa, ¿cierto? Vamos a ver si estas dos pueden ser iguales. Traigamos la columna C32 y nos traemos los datos de la C19. C32, pues se puede hacer el ejercicio completo, pero igual los datos ya están ahí, pero hagámoslo completo. Y le vamos a decir que esto es igual a la C19, que es la que acabamos de calcular. Nos ponen los mismos datos, cumple esfuerzos. La campana nos da un poco más pequeño, entonces diría uno que, bueno, si la queremos tipificar, nos va a tocar dejarla
En 290 la diferencia es muy pequeña. Y miren que aquí ya sí nos está dando. Aquí, perdón, sí nos está dando, nos sigue cumpliendo. La misma pila con, con la cuantía del medio. ¿Qué tal si nos bajamos esto a 1.20? Vamos a ver qué pasa. 1.20 del medio, vamos a calcularla. Mire, esta pila ya le pudimos bajar el diámetro del fuste. Nos cumple esfuerzos y nos da con la cuantía del medio por ciento, pues mire que el puntico está ahí pues un poquito salido, casi que encima. Entonces, eh, validemos qué pasa. Si esta misma, antes de hacer cualquier cambio, nos sirve para la C19. Traigámonos la C19, que era la otra que cogimos como ejemplo. Para la C19, con ese diámetro, miren que nos da, ya aquí sí queda sobrado. Esto indica que de alguna manera las sí las pudiéramos tipificar. Y entonces hagamos ese ejemplo. Vámonos con 290. Esta ya está diseñada, entonces nos toca reemplazarla. ¿Qué reemplazamos? Que bajamos el diámetro. Y volvámonos para la C32. C32, vamos a validar esto, campana de 290, calcular. Y aquí está un poco por fuera. Pues bueno, esto ya es uno que alguien le pudiera decir a uno, algún revisor que no, que está por fuera, alguien muy purista. Entra pues también el criterio de todo el mundo, de todos los ingenieros a decir si lo acepto o no. Pero vamos a suponer que para poderla tipificar y no encarecer más el proyecto, la vamos a dejar así. Pudiéramos hacer el siguiente chequeo. En esta zona de la hoja, le podemos decir a la hoja de Excel que tenga en cuenta los momentos de las vigas de fundación dentro del cálculo. Quiere decir que los momentos que tomen las vigas de fundación en cada una de las direcciones, pues se le van a restar a las solicitaciones de la pila. Ya tiene quien le ayude. Si le damos aquí clic, se activan estos dos cuadros. Ya les había explicado entonces que el MX, estas son para las pilas que van en las vigas que van en sentido Y, quiere decir que van a tomar momentos alrededor de X. Quiere decir que aquí debe ser que tenemos una viga de fundación trazada en este sentido para poder pues, utilizar esto. Y las MY quiere decir que son las vigas, son las vigas que van a tomar los momentos alrededor de Y. Quiere decir que hay una viga de fundación que sale en sentido horizontal y que nos va a ayudar también a tomar momentos. Si, pues ya obviamente tenemos de alguna manera muy calibrado eso, por eso casi que por defecto está este acá. Ya es con el chulo si la hoja utiliza o no esto. 10 toneladas metro cuadrado nos da para una pila, una viga de cimentación de 50 por 50, dejando obviamente 7 centímetros de recubrimiento, suponiendo pues que hagan el vaciado contra el suelo, que es como lo más normal. Se mete aquí, vamos a corregir esto, el momento de 10 toneladas metro que se está reportando allá, y miren que nos da una cuantía de 7 centímetros. 7 centímetros. Ya sería entonces que pusiéramos casi que 4 varillas de 5 octavos como refuerzo a esa viga de fundación. 4 varillas de 5 octavos, pues obviamente, como siempre, entrará el criterio aquí a hablar, pero me parece que para estas dimensiones de viga es una cuantía, pues es una cantidad de refuerzo supremamente suficiente. Que si uno se pone a ver acá, es la cuantía mínima de la viga. Aquí está dando que la RO calculada es del 0.029 o 0.003 y la cuantía mínima es 0.033. Entonces estamos pues colocando la cuantía mínima. Quiere decir que entonces perfectamente, ya teniendo eso en cuenta para el despiece de las vigas de fundación o el detalle, lo pudiéramos contemplar la ayuda de estas vigas de fundación en ambas direcciones. Obviamente hay que tener en cuenta de que esto tiene que ser coherente al plano que uno está haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo viga en sentido Y ayudando y en sentido X ayudando. Entonces, ya teniendo esto claro, le vamos a decir a la hoja que vuelva y calcule y fijémonos dónde queda el diagrama de interacción. Aquí ya nos cumplió. Pudiéramos estar tranquilos. Esto, entonces, ya de alguna manera tiene algunas implicaciones
creo que lo habíamos visto en un video anterior, y es que al decirle entonces que estoy teniendo ayuda de mis vigas de fundación para atender los momentos en las pilas, pues las vigas de fundación entonces ya entran a tener un detallado, de alguna manera no, un detallado que cumpla con el grado de amenaza, o no, grado de amenaza no, el detallado que se le está dando a la estructura. Es decir, si la estructura se está detallando como DMO o como DES o como DMI, suponiendo que sea el caso. Pero aquí ya vimos pues que nos ayuda. Entonces, teniendo eso claro, le podemos dar añadir. Perdón, otra vez el diámetro de la campana. Habíamos dicho que para esta era 290, porque no 286. Vamos aquí ya queda es más sobrada de campana, pero bueno, la vamos a añadir. Y aquí entonces ya nos salió otro tipo de pila. Vamos entonces a crear el nuevo tipo de pila. Entonces, otra vez, botón aquí, nos vuelve a dar el P3, pues ya el nuevo nombre con las características pues, que estamos aquí en la hoja, y le damos incluir. Otra vez, si le damos clic a esto de acá, nos va a mostrar cuáles son las columnas que tienen asignada esta tipología de pila. Y eso era también lo que les quería mostrar en este video, que era adicional a explicarles qué significa el refuerzo R1, R2 y R3, mostrarles la utilidad que tiene la hoja de la posibilidad de tener en cuenta las vigas de fundación trabajando para que nos ayuden a la hora del diseño a flexocompresión de nuestra pila. Entonces ya con eso terminamos este video. Que estén bien.